Para el siguiente ejercicio tenemos este diagrama de flujo y tenemos este enunciado que viene acá. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso de síntesis de metanol, en donde tenemos aquí un reformador, una planta de aire, un horno de combustión, un reactor de metanol y un condensador. ¿Listo? Vamos a leer muy juiciositos el enunciado y a sacar datos que vayamos leyendo, lo vamos colocando en el diagrama. ¿Listo? Todos estos datos que están anotados acá, hagan de cuenta que no están anotados, digamos, ¿sí? Vamos a iniciar completamente desde cero, ¿listo? Esos datos que se ven aquí como en lápiz no estaban dados por el ejercicio, nosotros los tenemos que colocar. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer y vamos colocando dato a datico de manera sencillita, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Dice, en la primera etapa se alimenta una corriente gaseosa de hidrocarburo CXHY, que es esta línea que ven acá. Entonces aquí tenemos alimentación de ¿quién? De CXHY, ¿listo? Con un cierto porcentaje de hidrógeno. Entonces aquí también viene hidrógeno. O sea que aquí también vendría H2. Aunque deberíamos escribirlo como flujos de una vez, ¿no? Veámoslos como flujos. Coloquemos aquí flujo 1 de CXHY. Este por si en algún momento lo llegamos a obtener. Y flujo 1 de ¿quién? De hidrógeno, H2. Aquí estoy viendo que, observen que ahí en el fondo se escribe solo H, ¿no? Pero no, el hidrógeno siempre viene diatómico, ¿listo? H2. Bueno, vamos leyendo aquí, hidrocarburos de X, SXHY, con cierto porcentaje de hidrógeno, a un reformador, que es este de acá, mírenlo, junto con otra corriente de vapor de agua, en exceso, pilas aquí, miren, ahí ya les dicen que el agua es la que está en exceso, a razón de 11.5 moles de agua por cada 8 moles de hidrocarburo. Entonces aquí nos están diciendo que tenemos un flujo de agua, el flujo 2 de agua, y nos dan una relación adicional, ¿cierto? ¿Qué dice la relación adicional? Dice, en exceso a razón de 11.5 moles de agua por cada 8 moles de hidrocarburo. Bueno, esa relación adicional, aquí como nos dicen bueno, nos dice, ¿dónde está? 11.5 moles de agua, o sea, lo que nos están diciendo aquí es que coloca moles de agua, que es la 2, y al otro lado coloca 11.5, ¿listo? Por cada, entonces coloca división, para aquí el por cada, y colocamos 8, dice, ¿cierto? Por cada 8, entonces ahí colocamos 8 de quién? 8 moles de hidrocarburo. Aquí el hidrocarburo nos especifican entre paréntesis que es XHY. Así que sería, en este lado sería la corriente 1 de quién? De SXHY. Eso es. ¿Listo? Esa sería esa relación adicional. Continuamos. La corriente de gas de síntesis que sale de dicha unidad, a esta corriente 3 la llama el ejercicio gas de síntesis. Gas de síntesis que sale hecha unidad contiene CXHY. Entonces aquí en esta tenemos flujo 3 de CXHY, H2, CO y CO2. Entonces ahí está tal cual están mencionados. Bueno, vamos a escribirlos bien organizaditos. Aquí tenemos N3 de CXHY, N3 de hidrógeno, N3 de CO2, no me ocupo esto, N3 de CO, y aquí también sale agua. Claro que sí, porque dice que el agua está en exceso. Nos decían hace un momentico que el agua estaba en exceso. ¿Listo? Bueno, aquí está. Ahí está. Esa corriente ya saben que se llama la gas de síntesis. ¿Listo? Listo. ¿Qué sigue ahora? Corriente sale hecha negra, contiene todos estos. Y agua. Y aquí nos dice y agua. Y de agua nos dan el flujo, miren. Y 10 kilomol hora de agua. Entonces aquí ya conocemos N3 de agua es igual a 10 mol hora. Ahí está. 10 kilomol. Kilomol.
Bien, gracias. Aquí me faltó una acá. 10 kilomol hora, ¿listo? Ahí está. Bueno, ¿qué sigue ahora? Posteriormente, el gas de síntesis es alimentado a un horno de combustión con el fin de alcanzar la combustión y conversión completa. ¿Aquí qué me están diciendo? Que aquí en el horno de combustión tenemos una conversión de 1. Esto en otras palabras significa que aquí a la salida no tenemos hidrocarburo, no tenemos CXHY, ¿listo? Conversión completa, conversión de 1. Así como una conversión de CO, ¿de cuánto? De 0,715. O sea que aquí ocurren dos reacciones. La conversión de CO es de 0,715, ¿listo? 0,715. Para llevar a cabo el proceso de combustión, se alimenta oxígeno puro proveniente de una planta de aire que permite separar el nitrógeno previamente. Entonces aquí está la planta de aire y efectivamente aquí viene aire completamente normal, que tenemos aquí lo que sería que nitrógeno y oxígeno. Y este nitrógeno ya sabemos que viene en proporción de 0,79 y el oxígeno en proporción de 0,21, ¿listo? Ahí tendríamos lo que es el flujo 2 de nitrógeno, no, perdón, el flujo 4, ¿no? Esta es la corriente 4, mira. ¿Sí es el 4? Sí, ¿no? Y tendríamos aquí el flujo 4 de oxígeno. Nos dice que esa planta separa el nitrógeno y el oxígeno. Entonces aquí tendríamos flujo 5 de nitrógeno. Y por otro lado tendríamos flujo 6 de oxígeno, ¿listo? Eso es. Flujo 6 de oxígeno. Listo, la alimentación de aire a dicha planta, o sea, aquí es el flujo 4. Me perdí. Ya, la alimentación de aire a dicha planta es de 838,1 kilomol hora, o sea que nos están dando ahí. Nos están dando el flujo 4 completo, ¿cierto? N4 es de cuánto? 838,1 kilomol hora. Eso es un punto 1. Ahí está, ese sería N4. Listo, vamos acá. La mitad de la planta. El gas de combustión que sale del horno contiene 10 mol de CO, 70 mol de CO2, 119 de O2, así como cantidades desconocidas de agua y de hidrógeno. Ahí nos dieron 3 flujos, ¿no? Entonces, 10 moles de CO aquí a la salida del horno. Bueno, a la salida del horno, ¿qué tenemos nosotros acá? Dice que en el horno tenemos flujo de hidrógeno, N7 de hidrógeno, tenemos flujo de CO2, tenemos flujo de CO y tenemos flujo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice contiene CO, CO2, oxígeno y cantidades desconocidas de agua y de H2. ¿Qué nos hace falta? El agua, ¿cierto? N7 de agua. Listo, ahí ya están todas las sustancias que van por esa corriente. ¿Y los datos cuáles son? 10 de CO, 70 de CO2, 10 de CO, 70 de CO2 y 119 de oxígeno. El oxígeno, ¿dónde lo coloqué aquí? 119. Estos son todos en kilomol hora. Queda un poquito apretado, pero bueno. Kilomol hora, ¿listo? Ahí está. Ahora, sigue aquí. Así como cantidades desconocidas de agua y hidrógeno. ¿Listo? Vamos acá. Este fluente posteriormente es alimentado al reactor de síntesis de metanol, donde se llevan a cabo las siguientes reacciones. Entonces aquí se llevan a cabo estas reacciones. Eso significa que aquí bueno, aquí ese es para este aquí, reactor de metanol, ¿cierto? Entonces ahí en esas reacciones aparece el metanol, ¿no? Es el que estamos buscando. Reacciona el dióxido y el monóxido de carbono con hidrógeno y aparece el metanol. La conversión de hidrógeno reactivo límite
de dicho reactor es del 98%. Entonces aquí en el condensador tenemos una conversión de hidrógeno. Perdón. Es aquí abajo. La conversión de hidrógeno es del 98%. ¿Listo? Conversión de hidrógeno es del 98%. El efluente del reactor de metanol se enfría para separar agua y metanol de los gases no condensables. Bueno, aquí, ¿qué corriente sale aquí en la 8? Sale estas mismas que entraron y aparte el metanol, ¿cierto? ¿Por qué sale lo mismo? Porque el único que de pronto no pudiera salir sería el reactivo límite. Y en ese caso la conversión tendría que haber sido 1. Pero como la conversión no fue completa, entonces también va a salir. Los demás, pues a la fija van a estar en exceso. Entonces aquí vamos a tener de todos N8 de agua, N8 de oxígeno, N8 de CO2, N8 de CO y N8 de hidrógeno. Y además aquí también vamos a tener N8 de CH3, N8 de CH3, COOH. Ahí está. ¿Listo? No, eso es lo que sale del reactor. ¿Listo? Listo. Entonces dice, el reactor del efluente, el efluente del reactor, perdón, se enfría para separar el agua y el metanol de gases no condensables. En la corriente líquida se obtiene flujo parcial de 139 kilomol de agua, mientras que los otros flujos parciales de hidrógeno y CO2 en la corriente gaseosa son 4 y 10 respectivamente. Con base en la información, bueno, entonces aquí lo que nos dicen es que de todos estos gases, ¿cuáles son condensables? El agua y el alcohol, ¿cierto? Bueno, aquí miren que el condensador sacaron por la corriente y es el agua y el... Normalmente cuando se condensa, lo que es condensable se coloca por la parte de abajo, ¿listo? Vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Flujo 9, ¿de quién? De CH3COH. Y tenemos aquí flujo 9 de agua. Estas son las sustancias que se condensan. Las que no se condensan, ¿cuáles son? Flujo 10, hagámoslas en el mismo orden así de para abajo. Sería primero el oxígeno, flujo 10 de monóxido de carbono, flujo 10 de dióxido y flujo 10 de hidrógeno, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahí creo que nos dan algunos flujos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice que el flujo parcial de agua es de 139 kilomol hora. Pues aquí en el agua tenemos 139 kilomol hora. Y nos dice que en la corriente gaseosa, dice los flujos parciales de hidrógeno y CO2 son 4 y 10 respectivamente. Entonces el de hidrógeno es 4 y el de CO2 es 10. Entonces serían kilomol hora y aquí lo mismo, kilomol hora. Listo, ahí está esa cuestión. Esa sería toda la información, ¿cierto? Creo que no se nos escapa nada. Con base en la información suministrada, determine flujo másico y porcentaje de peso de la solución de metanol producida en el proceso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, para calcular lo que nos preguntan, recuerden, nos preguntan la composición aquí en la corriente 9, es la pregunta, la del inciso A. Entonces observen que para obtener esa composición, pues hay que obtener el flujo de metanol, ¿cierto? Y el flujo de metanol, pues no se puede obtener del condensador, porque básicamente lo que está entrando de metanol en 8 es lo mismo que está saliendo por 9. Así que esta parte de metanol no nos va a salir aquí por balances. Así que, ¿de dónde hay que buscar lo que sale aquí del metanol? De la corriente 8. Y la corriente 8, pues es directamente el reactor de metanol. Y de aquí sí nos va a salir ese flujo porque conocemos datos, conocemos la conversión de hidrógeno. Así que yo creo que vamos a iniciar con el reactor de metanol, ¿listo? Entonces, antes de iniciarlo, vamos a hacerle los grados de libertad a ese reactor para verificar que sí tenga solución. ¿Qué tal no tenga solución, no? Reactor de metanol.
Bueno, vamos a hacer los grados de libertad de este reactor de metanol. Aquí está el diagramita, ahí se alcanza a ver. Y lo que tenemos es lo siguiente. ¿Cuántas variables hay? Tenemos dos. Bueno, antes de hacer los grados de libertad. Bueno, sí. ¿Serían cuántas? 2, 4 y 5 en la entrada y a la salida tenemos 6. Las mismas 5 más el metanol. O sea que variables tendríamos 11. Y si consideramos grados de libertad por balance molecular, habrían dos reacciones. Una donde se produce CO y otra donde se produce CO2. ¿Sí? Balances, ¿cuántos tenemos? Hay 6 sustancias involucradas, ¿cierto? Las 6 de la salida. ¿Composiciones conocemos alguna? No conocemos ninguna. Aunque flujos, ¿cuántos conocemos? 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Y relaciones adicionales? Conocemos una. ¿Cuál relación adicional conocemos aquí? La conversión del hidrógeno. ¿Y eso cuánto nos dan? 10 nomás. Uy, no más. Bueno, vamos a mirar, como los grados de libertad no dan cero, vamos aquí a revisar cositas. Observen lo siguiente. En el condensador es digamos, es una unidad que está súper sencilla de analizar, porque todo lo que está entrando por una corriente sale únicamente por otra corriente. ¿Sí? Observen que, por ejemplo, el etanol y el agua solo salen por 9, y todos estos solamente salen por 10. ¿Qué significa eso? Que si hacemos balances ahí sencillitos, sin necesidad de tanta vaina, lo que está saliendo aquí es lo mismo que está entrando aquí. O sea, en otras palabras, si aquí están saliendo 139 agua, a la fija aquí en la corriente 8 también hay 139 agua. Entonces aquí en el del agua tenemos 139 kilomol hora. Listo. ¿Qué más tenemos? En el del CO2 y el hidrógeno tendremos 10 y 4. Entonces aquí en CO2 serían 10 kilomol hora. Y de hidrógeno tenemos 4. Entonces 4 kilomol hora. ¿Y cuántos datos acabamos de anotar ahí? 3. Eso significa que aquí en flujos no tenemos 3. Realmente tenemos 6. Y ahora sí los grados de libertad nos dan 0. Entonces vamos a empezar a resolver esa unidad de una vez. Bueno, vamos a tratar de hacer el recibo. Bueno. Vamos a tener ahí esa parte. Y nada, vamos a iniciar. Vamos a escribir las reacciones. No las tenemos escritas. ¿Cómo son las reacciones ahí? Bueno, ¿cuáles son las reacciones de metanol? Esas son las que da el enunciado, de hecho, ¿no? Mírenla acá. CO más 2H2O. ¿Qué? Perdón, CO más 2H. A ver aquí, CO más 2H2 producen. La otra es CO2 más 3H2 producen. ¿Solo es un oxígeno? Ok. Ahí se me fue la mano con un oxígeno. ¿Hay aquí más agua también? Ok. Bueno, esta de aquí va a tener una velocidad de reacción R1, esta de aquí una velocidad de reacción R2. Y vamos a iniciar los balances con los que tengamos datos más fáciles. ¿Con cuál está fácil de resolver? Bueno, balance molecular. Ah, con la relación adicional. Bueno, cojamos la relación. La relación adicional es el porcentaje de conversión de hidrógeno. ¿Que es de cuánto? Del 98%, coloquemos la una vez como 0,98. Esa lo que nos está diciendo es que las moles de la corriente 7 de hidrógeno, que son las que entran, menos las moles de la corriente 8 de hidrógeno, sobre las moles de las corrientes 7 de hidrógeno, son igual a 0,98. Recuerden que la conversión es lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra, ¿listo? Se le aplica el reactivo límite, que en este caso es el hidrógeno, el ejercicio lo dice. ¿Y qué dato conocemos? Conocemos N8 de hidrógeno, ¿cierto? Aquí se ve pequeñito, pero se alcanza a ver que es 4.
Aquí también se me fue una C más. Esta, ¿sí? Y esta. Bueno, ahí era CH3OH, y ya lo corregimos, no pasa nada. Ya, ahora sí. Esta O está como rara. Ahora sí. Bueno, continuamos. Está diciendo que el flujo 8 de hidrógeno no lo conocemos, que es 4. Así que aquí nos va a quedar 0,98 igual al flujo 7 de hidrógeno menos 4, que es el flujo 8 de hidrógeno, dividido en el flujo 7 de hidrógeno. Y ahí de una vez, ¿cuánto les damos? En el 7 de hidrógeno es igual a... Esto da como resultado 200 kilomol por hora. ¿Listo? Y estos flujos que vamos obteniendo yo los voy a ir colocando aquí de una vez con otro colorcito para saber que ya los tenemos. Aquí tenemos 200. Sí, son 200 porque, a ver, lo pueden sacar así, miren, si la conversión es del 98 quiere decir que estos 4 que salieron representan el 2%. Y el 2% es como multiplicar por 50. Entonces se puede ese 4 lo multiplica por 50 y obtiene los 200. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro datico podemos obtener? Y ahí, Podemos sacarnos para la corriente 3. Bueno, pues igual yo creo que toca hacerlos todos, ¿no? A ver, hagamos el balance que nos interesa más para saber qué variables necesitamos, que es el balance molar. Vamos a hacer el balance de una vez el del CH3OH, ¿listo? Este es el que nos interesa. Básicamente para este que vamos a necesitar, creo que vamos a necesitar las velocidades, ¿no? ¿Qué entra de CH3OH? No entra nada. ¿Qué sale? Sale el flujo 8 de CH3OH y en ambas reacciones aparece con coeficiente estequiométrico 1, ¿cierto? Entonces, como en ambas aparece con coeficiente estequiométrico 1, significa que aquí colocaríamos más R1 más R2 igual a 0. ¿Listo? O sea que el flujo 8 de CH3OH es igual a ¿quién? Es igual a R1 más R2. Esta ecuación vamos a tenerla ahí como la ecuación número 1. Más adelante segurito la vamos a necesitar. Sigamos con otros balances. Aquí, yo creo que aquí nos va a tocar solucionar sistema de ecuaciones, sin lugar a dudas. ¿O será que no? ¿Con CO2? Listo. Bueno, vamos con el de CO2. ¿Qué tenemos a la entrada de CO2? Ese dato lo conocemos, no vale ejercicio. Son 70. Entonces entran 70 de CO2. ¿Qué sale de CO2? Ah, también lo conocemos. Salen 10. Y el CO2 solamente está presente en ¿cuál reacción? En la segunda con coeficiente estequiométrico 1 y aparece como reactivo. O sea que restamos R2, todo igual a 0. Eso significa que R2 es igual a 60 kilomol por hora. Bien. Eso es. Ahora, ¿qué más podemos hacer? con el hidrógeno. Hidrógeno, listo. Apagan el hidrógeno. ¿Qué tenemos de hidrógeno a la entrada? Ah, pero no conocemos la entrada de hidrógeno. No, mentira, sí la conocemos. La acabamos de hallar. Es 200. Es 200 que entran de hidrógeno. Menos la que sale, esa la da el ejercicio. Que es 4. Y el hidrógeno aparece en dos reacciones, ¿cierto? En la primera con coeficiente estequiométrico 2, en la segunda con coeficiente estequiométrico 3, y ambas como reactivos. Entonces sería menos 2R1 menos 3R2 igual a 0. Y como sabemos que R2 es 60, aquí nos daría 196 menos 2R1 menos 3R2, o sea 60 igual a 0. O sea que R1 sería igual a 8. 8 kilomol hora. De esta manera ya tenemos R1 y R2. Y como ya tengo R1 y R2, ya puedo calcular el CH3COH, ¿cierto?
Bueno, hagamos una cosa, pasemos este balance aquí de últimas. Y ahora, como ya conocemos R1 y R2, entonces nos queda lo siguiente. N8 de CH3OH es igual a ¿quién? A R1 que es 8 más R2 que es 60. O sea que N8 de CH3COH, no. Tengo ahí ese compuesto como raro, ¿no? El alcohol, que lo estoy escribiendo mal. 68 kilomol hora. Ahí está. Entonces, de estos balances, acabamos de obtener básicamente dos datos. ¿Qué datos acabamos de obtener? Acabamos de obtener que aquí la salida del reactor de metalol, aquí en la corriente 8, esa corriente 8, la salida de metalol arriba es de 68 kilomol hora. ¿Y qué pasa con esta salida? Que esta salida coincide también con la entrada del condensador, y como el condensador, el alcohol solo sale por la corriente 9, aquí también tendríamos 68 kilomol hora. ¿Listo? De esta manera ya tenemos la corriente 9 especificada y por ende podemos calcular lo que nos preguntan, que es la composición másica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí también había escrito mal la fórmula química había escrito aquí mal la fórmula química del alcohol. Vamos a corregirla. No sé por qué estoy escribiendo así. CH3OH, ¿cierto? Y me imagino que en la corriente 9 también está mal escrita. Vamos a mirar. Sí, mire, efectivamente. Ese CH3COH, ¿cuál es? Ese es el aldehído, ¿no? ¿Cuál es ese? CH3COH. Ese es el ácido acético, ¿no es? Estoy confundido ahí con eso. A ver, ahí ustedes me entienden que es el alcohol. Bueno, entonces como les decía, ya tenemos definida la corriente 9, así que ya podemos calcular lo que nos pregunta el ejercicio, ¿listo? Entonces vamos a venir aquí. Bueno, y aquí lo primero que hay que tener cuidado es que el enunciado nos pregunta cositas, pero nos los pregunta en masa, no en moles. Y después esto lo tenemos en moles, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, ahí está. Bueno, esto está a 68 kilomol por hora. Vamos a multiplicar por quién. ¿Cuál es el peso molecular del CH3COH? Otra vez. CH3OH, así nomás. Carbono 12, oxígeno 16 y 12, 28 y 4 de hidrógenos, 32 gramos por mol. Y el del agua sí es 18, ¿no? Ese no tiene misterio. Entonces multiplicamos aquí por, decimos una mol, bueno, realmente es un kilomol, corresponde a 32 kilogramos. ¿Cuánto les da esa multiplicación? Y este de aquí da grande, no se asusten. Ahí da un poquito grande, pero no pasa nada. Aquí multiplicamos por un kilomol de agua equivale a 18 kilogramos, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos da la primera? ¿Cuánto nos dio? ¿2000 qué? 2176, estos serían kilogramos hora. ¿Y ese? 2000. 2508 gramos por mol. ¿Listo? Aquí me quedó mal, aquí no son gramos, aquí son kilogramos. Ahora sí. Bueno, aquí no es 508, es 502. Ahí está. Bueno, esto que está ahí, como tal, ya no serían N's, ¿no? Porque ya están en flujos másicos. Estas normalmente las representamos como ¿qué? Como F's de flujo másico, ¿listo? Y entonces ahora sí, vamos a calcular lo que pregunta el ejercicio, que es la composición másica de alcohol en la corriente de la salida. Composición másica o porcentaje peso a peso es lo mismo, ¿listo? Y se escribe de la siguiente manera. La composición en la corriente 9 de CH3
OH, ¿a qué es igual? Entonces, por fórmula es la masa de CH3OH, que es 2176, dividido entre quién? Entre la masa total, 2176 más 2502. Si la quieren expresar en porcentaje, la pueden multiplicar por 100 y nos quedaría que esta composición es igual a ¿quién? ¿Cuánto le dan? Creo que una pregunta también era el flujo másico, ¿cierto? Ahí preguntaban flujo másico y porcentaje. Entonces ya ahí estamos respondiendo las dos cositas. El flujo másico sería este por 100. Ponga 4,46. 51%. Eso es. Listo. Esa sería la respuesta del ejercicio. Bueno, desde el inciso A. Lo que sería esta línea y la de arriba. ¿Listo? Bueno. La del agua no la piden, pero pues sería simplemente 100 menos. ¿Listo? Eso. Listo, pues vamos ahora con siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Flujo molar total y composición del efluente del reactor de metanol. O sea, ¿qué me pregunta qué? Flujo molar total y composición total del efluente del reactor de metanol. Ah, pero esa es la corriente 8. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es terminar de completar los balances para saber cuánto sale de O2 y de CO, ¿cierto? Lo que pasa es que ya tenemos, es simplemente seguir haciendo los balances que íbamos haciendo, ¿listo? Entonces vamos con el balance de CO y el de oxígeno. ¿Y cuál nos falta? ¿No nos falta alguno? El de agua también, para ya lo que entra de agua en 7, ¿no? Pero vamos con el de CO y el de CO2. Ah, pero entonces, espérenme, me llevo el diagramita para tenerlo ahí siempre a la mano. Bueno. Seguimos aquí con los balances de esto. Entonces, sigamos aquí, balance de CO. Balance molar para el CO. ¿Cómo nos queda? Bueno, eso ya lo teníamos, ¿no? ¿Qué está entrando de CO? De CO lo conocemos que es 10. ¿Qué está saliendo? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, N8 de CO. ¿Y en cuáles reacciones está presente? El CO solamente está presente en la primera reacción con coeficiente 1, con coeficiente, bueno, estequiométrico 1. Sería simplemente menos R1 como reactivo, ¿cierto? Igual a 0. Y esta R1 ya la conocemos, ¿60? 8. Entonces aquí sería 10 menos N8 de CO menos 8 igual a 0. O sea que el flujo 8 de CO es igual a 2 kilomol hora. Sí, también de una vez. Ya saben que todo lo que entra al condensador vuelve y sale. En ese caso el CO, ¿por dónde sale? Por 10. Si quieren, coloquen aquí de una vez, no pasa nada. Este es el mismo flujo 10 de CO. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer de una vez el otro balance. Balance molar de CO2. Entonces, ¿cómo queda el balance molar para CO2? Tenemos a la entrada de CO2, aquí lo pueden ver. Tenemos 10. A la salida no sabemos. Entonces, N8 de CO2. Y este está en ¿cuál velocidad de reacción? En la segunda, ¿no? En la segunda con coeficiente estequiométrico 1 y como reactivo, así que coloco menos R2 y todo esto igual a ¿quién? A 0. Entonces daría 10 menos N8 de CO2 y este R2 nos dio 60, ¿cierto? O sea que el flujo 8 de CO2, ¿esto nos está dando negativo o es mi impresión? ¿Esto no es un 10? Sí, pero que se equivocó, así ya lo tenemos. Ese ya es 10. Ah, ya. Ah, ese balance ya lo habíamos hecho. Sí, nos falta el de
Sí, yo estaba mirando el condensador. Ah. Ok. Corregimos, no pasa nada. Listo. Ah, ok. Sí, no, con el del CO2 fue que hallamos una de las R's. Obvio. Bueno, bien. Balance molar de oxígeno. Es que yo estaba mirando era esta corriente. Por eso coloqué que la entrada era 10. Bueno, balance molar de oxígeno. ¿Qué entra de oxígeno? Nada. ¿O sí entra? 119. No, es que nada, 119, mírala acá. 119. ¿Qué sale de oxígeno? Aquí está, N8O2. No lo conocemos. ¿Y el oxígeno en cuáles reacciones está presente? En ninguna. Ah, no, entonces lo mismo que entra es lo mismo que sale. Lo mismo 119. Ah, no. O sea, aquí esto de una vez está igual a 0. Así que N8 de oxígeno es igual a 119. Igual que en Este sería kilomol hora. igual que en el día. Y este de una vez es lo mismo que N10 de oxígeno. Sí. Pase para el otro. ¿Qué nos hace falta? ¿Nos falta alguno? Falta el agua. Falta el agua, ¿no? Del agua conocemos todo. Conocemos lo que sale. Conocemos lo que sale, ¿cierto? Ya con lo que sale. O sea, ese balance sería más que todo para calcular lo que entra. Hagámoslo de una vez. De pronto después la necesitamos. Balance molar de agua. Entonces, para el agua que entra, ¿cuánto entra de agua? 7 de agua. En el 7 de agua, Ya quedó ¿cuánto sale de agua? menos 130 139. ¿Y el agua reacciona? en R2. El agua se está produciendo en R2. Entonces aquí, coeficiente estequiométrico 1. Y como producto, entonces aquí sumaríamos Más 60. R2 igual a 0. O sea que N7 de agua menos 139. ¿Y R2 cuánto es? 60. Entonces igual a 0. Ya, 60 o 60. Entonces N7 de agua, ¿a qué es igual? Igual a 79. Sería 79 kilomol hora. Y de una vez, no, así sí no. Ya, hasta ahí. Ya hicimos 2 unidades. Bueno, ahí quedaron especificadas ya 2 unidades, ¿sí o no? ¿Cuántos puntos tenemos en el corte? ¿Respondimos 2 preguntas? ¿O una sola? Bueno, 2, 119. A ver. Sos- ¿Cuántos tenemos en el corte? ¿Cuántos tenemos? Vamos aquí a colocar. Tenemos 1,9 en el partido. Para CO, para CO, ¿cuánto nos dio? 2. 2 kilomol hora. Lo mismo aquí, ¿ese cuál era? El del CO. Entonces aquí, 2 kilomol hora. 119, ¿cuándo dio? ¿El del oxígeno? El que no reacciona. 119 kilomol hora. Y aquí, ese es oxígeno, también se la acá. 119. Y el agua que entra al reactor es de 70. Y el agua que aquí en el 7 de agua, ¿cuánto? 79. Y ahí tenemos unos 9 del partido. Bueno, aquí con esto ya tenemos especificados el reactor de metanol y el condensador. Miremos la pregunta bien. Dice flujo molar total y composición. Entonces vamos a hallar esa composición, ¿cómo la preguntan? Aquí si no nos especifican si es en masa, así que vamos a entregar esa respuesta en molar. No nos vamos a poner a pasar toda esta masa. 79 por 119 más 10. Más que más llevar. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. No llevar. ¿Es cuál la que sale? Pues sería 78 más 103. Más 119. Bueno, Más 4. sustancia, cantidad y porcentaje. Vamos aquí a entregar el porcentaje molar. No lo vamos a entregar en masa porque nos tocaría ponernos a pasar toda masa y no nos especifican, entonces dejémoslo en molar. ¿Listo?
Es la que entra en el Ahí esa, es la que entra o la que sale. Es la que entra al reactor. A ver, revisemos bien. La pregunta dice, flujo molar total y composición de alimentación al reactor. Entonces, es la que yo estaba. Flujo molar total del efluente. Estamos haciendo la B, ¿no? El efluente, el reactor de metalol. El efluente, el reactor de metalol es N8. Sí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Bueno. Ahora, ponga la otra imagen, borra esa. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Borra eso. El efluente, el reactor que tiene CH3OH, contiene agua, O2, CO, CO2 y también hidrógeno. Tenemos 68 aquí, 139 acá, 119 de oxígeno, 2 de CO, 10 y 4 de hidrógeno. ¿Listo? ¿Listo? Aquí el flujo, eso es la corriente 8. ¿Cuánto es el flujo 8 total? La suma de todo esto, ¿cuánto? 41. 342 kilomol hora. ¿Listo? Esa es la especificación de la corriente 8, ¿listo? Si quieren, colóquele aquí un titulito a esta tabla. Esta es la corriente 8. Y aquí en cantidad, si quiere ser un poquito más específico, coloque aquí que esto es unidades de mol hora. ¿Listo? Ahí como para... Ahí así. Entonces, hallan el flujo total, que es la suma de eso, que da 342. Y ahora composiciones. Cada número de estos divide 342 multiplicado por 100. El primero, 19,88 por ciento. El segundo, 40,64. Listo. El tercero, 34,79. Perfecto. Listo. El otro, 0,58. El tercero, multiplicada por 5, 2,9. Y el otro le daría 1.016, 1.16. Ahí está. Esa sería la respuesta del inciso B, que es la especificación de la corriente a la salida del reactor de metanol, ¿no? Bueno, para el siguiente, que es el inciso C, nos preguntan flujo molar total y composición de alimentación al reactor de metanol. La alimentación al reactor de metanol es la corriente 7. Y esta ya la tenemos toda especificada. Por ende, lo único que hay que hacer es la misma tablita, pero para la corriente 7, ¿cierto? Bueno, para la corriente 7, en la corriente 7 todavía no se había formado el alcohol, así que esto no va. Solamente tenemos estos de acá y todos estos valores cambian. Bueno, entonces dice que de agua tenemos 79, de oxígeno 119, de CO 10, CO2 70 y de hidrógeno 200. ¿Listo? ¿Cuánto le da el total? 478 kilomol hora. Y por ende, ¿cómo quedan las composiciones? Tomamos cada valor de esa columna, lo dividimos en 478 y multiplicamos por 100. 16,52, 24,89, 2,1, 14,64. Este da 42. 41,80 y...
Ahí está. Esa sería la especificación de la corriente 7 y sería la respuesta al inciso C. Para calcular, bueno, seguimos con el inciso C, que nos preguntan el flujo de agua aquí a la entrada del reformador. Y aquí lo que vamos a hacer, observen que nosotros conocemos toda la corriente 7 y conocemos también este flujo 6 de oxígeno. Lo que pasa es que no lo he escrito, pero este flujo 6 se conoce porque conocemos el aire que entra a la planta de aire. Es que inclusive hagámosle de una vez. Aquí sin tanto proceso, ¿cuánto nos dan estos flujos? ¿Cuánto es 838,1 multiplicado por 0,79 y 838,1 multiplicado por 0,21? Colabórenme ahí con esos dos datos, por favor. Vamos a hallarlos de una vez. ¿Cuánto le dio? Ok. 176,001. Ah, 176. ¿Y el otro? Kilomol hora. ¿Listo? Entonces, como nos dan el flujo de aire y nosotros conocemos los porcentajes de oxígeno y nitrógeno, simplemente multiplicamos y obtenemos el flujo parcial de nitrógeno y oxígeno. Y como esa planta separa el nitrógeno y el oxígeno, pues sencillamente el flujo de nitrógeno aquí va a ser el mismo a la entrada, que es 662,1. Y el flujo a la salida, ¿cuál es? Sería 176 kilomol hora. Ahí está. Y ese dático es importante porque ese dático me sirve aquí para esta parte de combustión y el reformador, ¿listo? Entonces lo que le estaba diciendo es que nosotros conocemos toda la corriente 7, conocemos la corriente 6 y no conocemos la 1 y la 2, pero miren que la 1 y la 2 no tienen mayor datos. Realmente aquí solamente hay 3 incógnitas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para no complicarnos con esta corriente intermedia y aún más para no complicarnos con las reacciones que hay en estas dos unidades, lo mejor es que veamos ambas como una sola unidad. Y al verlas como una sola unidad, con balance elemental nos va a salir sencillo. ¿Cuál es la facilidad del balance elemental? Que el balance elemental no incluye ninguna reacción. Es básicamente un balance sin reacciones, un balance normalito. Y pues como conocemos muchos datos en 7 y conocemos también la corriente 6 y además conocemos esta relación adicional, seguramente que ahí sale fácil el ejercicio, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer a continuación es, vamos a llevarnos estos daticos. Bueno. Uy, pues madre, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a hacer aquí. Bueno, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Reformador. Reformador y horno, ¿cierto? Entonces, lo que yo pretendo hacer es hacer otro diagrama de flujo para... Es que el otro dibujo está muy saturado, ¿sí? En el reformador y en el horno, ¿qué entradas tenemos? Estos dos van a actuar como uno solo, ¿listo? Entonces, al reformador y al horno, ¿qué está entrando? Está entrando la corriente 1, está entrando la corriente 2, creo que es. Está entrando también, bueno, coloquémoslas. Hay 3 corrientes entrando, ¿no? Hay 3 corrientes entrando y hay una corriente saliendo, ¿listo? Bueno, voy a traer aquí el diagrama para que lo veamos al mismo tiempo. Ahí. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Qué corrientes están entrando, por ejemplo, aquí en el reformador? Está entrando la corriente 1, que tiene flujo 1 de CXHY
y flujo 1 de hidrógeno, ¿listo? Está entrando también la corriente 2, que tiene un flujo 2 de agua, eso es. Está entrando esta corriente que entra aquí por un ladito, que es la corriente 6. Y esa corriente 6, aquí lo que tenemos es un flujo 6 de oxígeno. Y a la salida tenemos la corriente 7. En la corriente 7, ¿qué tenemos? Flujo 7 de agua, que lo conocemos, todos los conocemos, son 7. Este de oxígeno también lo conocemos, ¿no? 176. Bueno, aquí serían 79 kilomol hora. Flujo 7 de O2, 119 kilomol hora. Ahora el del CO, 10 kilomol hora. Ahora el de sí, CO2. CO2 y son 70. Y flujo 7 de hidrógeno, que son 200. Ahí está. Y la relación, anotémosla así, esa es importante. N2 de agua por cada N1 de SXHY es igual a ¿quién? A 11,5. Listo. Bueno, de esta manera tendríamos, este es el resumen de reformador y horno, y nos vamos a disponer a hacerle los grados de libertad, pensándolo como balance elemental, ¿listo? Hagan de cuenta, miren, eso es como si fuera un ejercicio completamente de ceros. ¿Listo? Bueno, ¿cuántas variables tenemos aquí? En la corriente 1 tenemos 2, en la corriente 2 1, en la corriente 6 1, irían 4, y en la corriente 7 5, para un total de 9. Recuerden que para balance elemental no se tienen en cuenta las reacciones, así que aquí no sumamos la cantidad de reacciones. ¿Cuántos balances tenemos aquí? Tenemos 5 balances, ¿no? Creo que son todos los que están a la salida. Ah, y aparte el hidrocarburo. Ah, perdón. Estoy pensando en balance molecular, perdón. Balance elemental es cuántos elementos hay. Elementos está el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, no más. Sí, solo hay 3. Menos 3. Aquí entre paréntesis suelen colocar, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿listo? Composiciones no conocemos ninguna. Flujos. Bueno, aquí tenemos 5 y uno aquí en 6. Tendríamos 6. Relaciones adicionales, 1. Bueno, aquí en variables, nosotros colocamos 9, pero realmente hay 11. Porque es que resulta que X y Y son datos desconocidos. Son dos variables, esa X, los subíndices de esta X y esta Y no los conocemos. Y como no los conocemos, ahí tenemos dos variables más. Bueno, aquí analizando estos grados de libertad, pues nos damos cuenta que da ¿cuánto? Da 1, ¿no? Sería 3 y 6, 9 y 1, 10, y aquí avance. Como da 1 significa que por ese lado no podemos solucionar porque no vamos a llegar a ninguna solución. Nos va a quedar faltando una ecuación. Así que eso fue un buen intento haber hecho estas dos en una sola, pero no llegamos a nada. Así que volvemos y vamos a analizar ahora solamente el horno. ¿Listo? Vamos a hacerle los grados de libertad solamente al horno.
Y si el horno solito ya nos da grados de libertad 0, pues nada, iniciamos por ahí. ¿Listo? Bueno, analicemos el horno solito. Vamos a analizarlo por elemental, ¿cierto? Bueno, grados de libertad para el horno, vamos a hacerlo por elemental. En este caso es mejor por elemental porque no conocemos el hidrocarburo y al no conocer el hidrocarburo, cuando tratemos de balancear las reacciones, vamos a tener ahí algo de problemas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas variables hay haciéndole en balance elemental? Las variables se cuentan igual, ¿no? Entonces, aquí en el horno tengo 5 a la entrada en la corriente 3, 5 a la salida en la corriente 7 y una en la entrada en la corriente 6. Tendríamos 11 variables. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay que sumar dos variables más, que son la X y la Y del hidrocarburo. Esos son dos datos que no conocemos, así que hay que colocarlos como incógnita, ¿listo? Balances tenemos 3, que son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Composiciones, no tenemos ninguna. Flujos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, N6, 6 y N3 de agua, serían un total de 7 flujos. Y tenemos la relación adicional de la conversión del CO. Esa conversión del CO es una relación adicional, hay que tenerla en cuenta. La conversión de total del hidrocarburo, digamos que también es una relación adicional, lo que pasa es que esa relación adicional ya está colocada, porque nosotros no colocamos aquí N7 de hidrocarburo. Entonces esta reconversión de 1 ya está aplicada como tal al proceso, ¿listo? Entonces aquí ya esto nos daría ¿cuánto? Más. Bueno, aquí nos damos cuenta que por este lado los grados de libertad dan 2, así que por aquí tampoco hay solución. Así que nos quedan dos, nos queda el reformador, y si el reformador tampoco nos da grados de libertad 0, vamos a hacer los grados de libertad del proceso completo, reformador y horno de combustión. Y si esos grados de libertad no dan 0, quiere decir que no tiene solución todas las variables. De pronto, ahí la cuestión es que, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. El global entre reformador y horno ya lo hicimos, que fue el que hicimos anterior a eso. Vamos a hacer aquí el de grados de libertad para el reformador. En el reformador, ¿cuántas variables tenemos? Ay, si lo hacemos con el proceso así, porque. Ah, no, me los aumentaremos de la variable. Ay, bueno, eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer los grados de libertad solo reformador, ¿listo? Aquí está el reformador. ¿Cuántas variables hay? 2 aquí y 1 aquí serían 3. Y 5 a la salida serían 8. Contando X y Y tendríamos 10 variables. ¿Cuántos balances hay aquí? Los mismos 3, carbono, hidrógeno y oxígeno. Composiciones ninguna. Flujos, aquí solo conocemos un flujo. Relaciones adicionales, solo conocemos una. Y ya, ¿no? ¿Este da 5? Uy, no, por este lado está peor. Vamos a hacer aquí otra vez reformador y horno, pero los vamos a hacer como proceso, no como global. Otra vez, reformador y horno.
Bueno, a ver, ¿cómo nos queda para reformador y horno? Vamos a hacer grados de libertad de forma global. Perdón, de forma global no, sino de forma proceso, ¿listo? Bueno, ¿cómo es la cosa? Aquí está el diagrama. Para reformador y horno, ¿cuántas variables tenemos en total? Aquí tendríamos 2, aquí una 3, aquí 5 8, aquí 5 13 y la de la corriente 6 serían 14 variables. Como lo vamos a mirar como proceso, bueno, sí, más 2 que sería de la X y la Y, ¿listo? Balances, habrían 6, 3 en el reformador y 3 en el horno. Composiciones 0, aquí 6, 3. Flujos, ¿cuántos flujos habrían? Conocemos el flujo 6, que ese sería 1. Conocemos estos 5 flujos y conocemos aquí serían 7 flujos. Relaciones adicionales, conocemos 2. La conversión de 0,75 y esta acá. ¿No se nos escapa algún dático? Da 1. Bueno, aquí los grados de libertad tampoco nos dieron 0, así que tampoco se puede hacer por este lado. Así que tenemos una última herramienta que si no sale por este lado, la última herramienta que tenemos es hacer un balance global de absolutamente todo el proceso. ¿Sí? Absolutamente todo el proceso. Y pues nada, lo vamos a hacer. Vamos a hacer los grados de libertad. Si este global completo de todo, todito, todo no nos da 0, estaremos oficialmente en problemas. Porque creo que ahí sí se nos acaban ya las posibilidades. Balance global de todo el proceso, absolutamente todo. Vamos a plantearlo con balance, con balance elemental. Porque si planteamos un global con reacciones, sale bastante feo, ¿no? Pero aquí la cuestión es que las reacciones no nos ayudan para nada. Así que nada, vamos a plantearlo de todo global, todo y todo. ¿Cuántas variables hay? ¿Cuáles son las corrientes del global? La 1, la 2, la 4, la 5, la 9 y la 10, no más. ¿Cuántas variables tenemos en esa? En la 1, 2, en la 2, 1 para 3, en la 4 tenemos 2, serían 5, en la 5 tenemos 1, serían 6, en la 9 tenemos 2, serían 8, y en la 10 tenemos 1, 2, 3, 4, 8 y 4 para un total de 12. 12 más 2 variables que son la X y la Y. ¿Listo? ¿Sí les dio lo mismo? Balances por elemental saldrían 4, ¿cierto? 4 porque ahora el nitrógeno hace parte del global, ¿listo? Antes era solo carbono, oxígeno y hidrógeno, ahora el nitrógeno hace parte. Composiciones no tenemos ninguna. Flujos, ¿cuántos flujos tenemos? Aquí en estos dos no tenemos ninguno. En la corriente 4 tenemos 2. En la 5 tenemos 1. Así que irían 3. En la 9 tenemos 2 para 5. Y aquí en la 10 tenemos 4 para un total de 9 flujos. Relaciones adicionales. Esta aquí. Y esta suma da 0. Por fin logramos obtener el 0. Así que qué maravilla, nos votamos. Entonces, balance global, vamos a hacer el ejercicio por balance global. Lo primero que hay que hacer para balance global es los flujos netos. Bueno, ¿cuántas sustancias tenemos para hacer este global? Empecemos en orden. Para CXHY,
De ese que entran, entra N1 de ese XHY. ¿Y qué sale? Nada, es menos 0. Ese sería el flujo. El flujo neto sería entonces N1 de ese XHY. Listo, en la corriente 1 también tenemos hidrógeno. ¿Qué tenemos para ese hidrógeno? De H2, ¿qué entra? Entra N1 de H2. ¿Y algo más entra? Ahora, ¿qué sale de H2? Aquí en la corriente 10 tenemos una salida. Tenemos 4 y ya nada más, ¿no? Ya, ese es el flujo neto, ahí no se simplifica nada. Siguiente. En la corriente 3 tenemos agua. Flujo neto de agua, ¿cómo sería? ¿Qué entra de agua? N2 de agua. ¿Qué sale de agua? En la corriente 4 no, en la 5 no, en la 9 sí. En la 9 ya lo conocemos, ¿cuánto sale? 139 y no sale en ningún otro lado, así que eso tiene que ser igual a 0. Oiga, miren el... Ah, no he hecho nada, no he hecho nada. Bueno, aquí me pasó una pequeña chasco. Ese igualado a 0 no hay, ese es el flujo neto y ya. Flujo neto de agua. Siguiente, en la corriente 4, ¿qué tenemos? Tenemos nitrógeno. ¿Cómo es el flujo neto para nitrógeno? Lo que entra en N4, que es 662,1. Y lo que sale de nitrógeno. ¿Dónde sale nitrógeno? 662,1. Y ya, nada más, ¿no? Eso no nos da nada. Eso sí nos da 0. Ahí no hay nada que hacer. Sí, el nitrógeno básicamente entra aquí y lo separan del aire y ya no hace más nada. Nitrógeno, aquí en la corriente 9, ¿qué aparece? Aparece CH3OH. ¿Qué entra de alcohol? Nada. ¿Y qué sale? Solo sale lo de allá, ¿no? Menos... Ah, ¿y ese ya lo conocemos? Entonces, de una vez sale 68. Y ya, nada más, ¿no? Entonces, el flujo neto de CH3OH es menos 68. ¿Listo? Listo, ¿cuál sigue? Iba aquí en la corriente 9. Faltan todos los que hay arriba. ¿Qué nos falta arriba de la corriente? Oxígeno. Flujo neto de oxígeno. ¿Qué entra de oxígeno? En la corriente 4 entra oxígeno. ¿Cuánto entra? 176. ¿Y dónde sale oxígeno? En la corriente 10. 119, ¿cierto? ¿Cuánto les da esa resta? Daría 57. Ese sería el flujo neto de oxígeno, 57. Listo, ¿qué nos hace falta? El CO, no le hemos hecho, ¿no? ¿Qué entra del CO? De CO no entra nada. ¿Y qué sale de CO? Sale aquí lo que nos dicen, solamente 2. Así que el flujo neto de oxígeno, de CO es menos 2. De CO2, ¿qué entra de CO2? Nada. ¿Y qué sale de CO2? Sale menos 10. Y estos flujos netos están súper chéveres porque están quedando todos en términos de números. ¿Qué hace falta? El del hidrógeno, ese ya lo habíamos hecho. Ahí con eso ya terminamos todos los componentes. Así que lo que sigue viene siendo... Lo que sigue viene siendo ¿qué? Ahora sí los balances, ¿no? Bueno, balances elemental. Entonces, iniciemos en orden. Primero con el carbono. Hagamos el chon en orden. Aunque para el nitrógeno no hay que hacer nada, ¿no? Que nitrógeno. ¿En cuáles compuestos aparece el carbono y cuántas veces? En el primero aparecen X veces. Entonces multiplicamos.
X por el flujo neto de ese compuesto que sería N1 de CX HY. ¿En dónde más aparece el carbono? En el alcohol. ¿Cuántas veces aparece aquí en el alcohol? Una vez. Entonces sería 1 por el flujo neto de aquí, que sería menos 68. ¿En dónde más aparece el carbono? En el CO. ¿Cuántas veces aparece? Una por el flujo neto, que es menos 2. Y en el CO2 también aparece una vez por el flujo neto, que es menos 10. Todo esto lo igualamos a 0. Obtenemos esta ecuación que tiene dos incógnitas. Sería X N1 de CX HY tiene que ser igual a ¿quién? Aquí tengo menos 68, menos 2, menos 10. En total tendríamos 80, ¿sí o no? ¿Sí? 80. Ahí está. Llamémosle a esta la ecuación número 1. Y vamos ahora con balance de hidrógeno. En estos elementales también vamos a colocarlo aquí a un ladito, donde los pueda tener a la vista. Ahí está. Para hidrógeno, ¿qué tenemos? En el primero tenemos Y, entonces sería Y que multiplica ¿a quién? A N1 de CXHY. Ese sería aquí el primero. En el segundo, aquí también tenemos hidrógeno, entonces más dos hidrógenos que multiplica ¿a quién? A N1 de H2 menos 4 más, aquí ¿cuántos hidrógenos tenemos aquí? Me falta el del agua, ¿no? Me iba pasando el del agua. 2 de agua por N2 de agua menos 139. Listo. ¿Dónde más tenemos hidrógeno? En el alcohol. ¿Cuántos tenemos en el alcohol? 4. Pila aquí. Ahí dice H3, pareciera que fuera 3, pero al final hay otro hidrógeno. Serían en total 4. ¿Que multiplica a quién? A menos 68. Y no hay más, ¿no? Así que igualamos a 0. Vamos a organizar esta ecuación. Nos quedaría Y por N1 de CXHY. Aquí aplicamos distributiva. Sería 2 veces N1 de hidrógeno. Luego seguiría 2 por menos 4, que es menos 8. Ahora aquí 2 N2 de agua. 2 por menos 139, que da lo mismo que 278. Y 4 por 68, que eso les daría 272, si no me equivoco. Ahora sumamos términos semejantes. Y esos dos primeros nos quedarían iguales. Igual el otro. Algo que igual. Ese también quedaría igual. Y ahí 272 más 278 da 550 y 558. Pasemos al otro lado. 558. Esta sería la ecuación número 2. Vamos ahora con el oxígeno. Oxígeno, ¿dónde tenemos oxígenos? El primero en el agua, ¿cierto? ¿Cuántos hay ahí? Uno del agua por el flujo neto. N2 de agua menos 139. Tenemos agua en el alcohol, digo oxígeno en el alcohol, que sería 1 por menos 68. Tenemos 2 en el oxígeno, que sería 2 que multiplica a 57. Tenemos 1 en el CO, que es menos 2. Y tenemos 2 en el CO2, que es menos 10. Todo esto igual a ¿quién? A 0, ¿cierto? Entonces nos va a quedar aquí que N2 de agua menos 139 menos 68
2 por 57, 114. Luego menos 2 y luego menos 20 igual a 0. O sea que N2 de agua es igual a ¿quién? Ahí ya se puede despejar, ¿sí o no? Aquí le da 70, 210, 230, 230, no, 330. Ah, no, 230, 130, 116, 115. 115. Uy, qué bendición. Y ahí salió. Esta era la pregunta que nos hacían. Con esta estamos pasando la habilitación. Ahí estaba, miren. No, con esa ya la dejamos en 4. Es, esa es el balance. Esa es la pregunta D, ¿no? Aquí estamos respondiendo la pregunta D. Qué bendición. Ahora sigue, solo nos falta el balance de ¿quién? El de nitrógeno. Pero el de nitrógeno no lo hacemos porque ese no nos va a dar nada. El de nitrógeno ya lo que entró salió y sale, ¿sí o no? Entonces se supone en teoría, aquí nos tiene que quedar ya el sistema de ecuaciones que se debe poder resolver. Lo que pasa es que aquí falta adicionar una ecuación. ¿Qué ecuación hace falta aquí adicionar? La relación adicional. Tenemos esto. La que nos citan a 2. Y ahí ya la podemos. La que nos citan a 2 por 2. Tenemos esto. Cuando mete la relación, ya conocemos a este 2. Y tenemos la relación adicional, La que nos citan a 2. que es esta. La relación que nos citan a 2 por 2 del hidrógeno y el otro. Del combustible. Bueno. A ver, tenemos estas tres ecuaciones y ya tenemos derivados de agua, ¿no? Entonces venimos y decimos aquí. De la relación adicional, que solo hay una, nosotros sabemos que N2 de agua sobre N1 de CXHY es igual a ¿quién? A 11.5 sobre 8, ¿cierto? Bueno, esa ya, ahí salió ya del sistema. Y entonces nos quedaría lo siguiente. N1 de CXHY es igual a ¿quién? Si lo despejan, les daría 8 veces el N2 de agua sobre 11,5. Y eso sería entonces 8 por este flujo que es 115 dividido en 11,5. Con lo cual nos queda que el flujo 1 de CXHY es igual a 80 kilomol. 80 kilomol hora. Ahí yo ya puedo suponer que equivale. Y ahí ya la hemos. Ahí puedo suponer que equivale. Porque X por el. Y ahora, de la ecuación 1, de la ecuación 1, esa es la ecuación 1, acabamos de encontrar que este flujo es 80, así que eso quedaría sencillamente que X es igual a 1. Y de la ecuación 2, y de la ecuación 2, que está por aquí, ¿es esta? Vamos a encontrar el valor de Y. ¿Qué sería? Aquí sería Y. Este N1 ya lo conocemos, ¿cierto? Aquí. Bueno, miren, revisando aquí los balances global, hicimos el balance otra vez, perdón, hicimos los grados de libertad, pero sin tener en cuenta el nitrógeno, porque es que resulta que el nitrógeno no está influyendo en el proceso. O sea, el nitrógeno lo que está entrando por un lado está saliendo por el otro, a final de cuentas no hace nada. Entonces en variables serían dos variables menos, que es la entrada y la salida de nitrógeno. En balances habría uno menos, ya no tendríamos el del nitrógeno.
Y los flujos quitaríamos 2 porque ya no conocemos ni la entrada ni la salida de nitrógeno. Y al hacer esto nos damos cuenta que los grados de libertad nos dan 1. Es por esta razón que observen que aquí en la ecuación 2 no tenemos solución, ¿listo? La ecuación 2 no tenemos solución, ya que tenemos una ecuación, este flujo 2 de agua sí lo conocemos, pero esas 3 variables no las conocemos. Ah, mentiras, ¿el flujo de H2 sí? No. N1 sí, N1 sí lo conocemos. Lo que no conocemos es ni Y ni el flujo de H2. ¿Y qué pasa con esa Y y ese flujo de H2? Que esas son las preguntas que nos hacen en el inciso B y en el inciso F. Calcúlenle la importancia. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como ya a partir de esos balances encontramos un montón de datos, los vamos a anotar en el proceso. ¿Qué datos conocimos? N1 es 80. N1HY este de aquí es 80. ¿Qué otro dato conocimos? ¿Me ayudan, por favor? Aquí 80 kilomol hora. También conocimos a N2 de agua, ¿que es cuánto? 115. Aquí N2 de agua. 115 kilomol hora. ¿Y cuál otro conocimos? ¿Cuál? El valor de X. ¿El valor de X cuánto es? 1. ¿Qué más conocimos? ¿Más nada? Bueno, analizando mucho aquí todas estas unidades, todos los grados de libertad que hicimos, a final de cuentas, ningún grado de libertad nos dio 0, ¿no? A final de cuentas, ninguno, porque el que pensamos que nos había dado 0, que fue el del global, realmente no daba 0 porque estaba mal considerar el nitrógeno. Así que conclusión, si ni siquiera el balance del proceso, ni siquiera el global ni nada nos da 0, ¿qué concluimos? Que así con los datos que tenemos no hay una solución específica como tal. Así que tenemos que echarle mano a la teoría sobre química de hidrocarburos, de enlaces de carbono e hidrógeno. Y es bastante sencilla esta parte. Como nosotros ya logramos conocer el valor de X, si X es 1, nosotros por análisis del hidrocarburo podemos sacar el valor de Y. Y se hace de la siguiente manera. Sabemos que el compuesto es CXHY, ¿cierto? Pero también sabemos que la X, ¿cuánto nos dio? 1, o sea que el hidrocarburo va teniendo como ecuación CHY. ¿Y qué pasa si ustedes solo tienen un carbono? Y aparte la otra molécula, el otro elemento es hidrógeno. Que la única, ya saben que el carbono tiene que tener sus cuatro enlaces. ¿Y qué pasa? Que como estos enlaces van a ser con hidrógenos, no hay manera alguna de que ningún enlace de estos sea doble. Todos van a ser sencillos, porque el hidrógeno solo hace enlace en sencillo. Y si el carbono, por el número de valencia que tiene que hacer 4 enlaces, pues la única es que ese otro sea ¿quién? El hidrógeno. Y de esa manera concluimos que el compuesto del que estamos hablando tiene que ser CH4. ¿Listo? La única es que, como solo hay un carbono, la única opción es que hayan 4 hidrógenos. ¿Listo? Porque se forman enlaces sencillitos. Aquí no hay manera de que el carbono forme enlaces dobles para decir, por ejemplo, que aquí forma un enlace doble, entonces solamente hay 3 hidrógenos. Pero esto no va a pasar nunca porque el hidrógeno solo forma enlace sencillo. ¿Listo? Y como el compuesto pues es hidrógeno, así que de aquí ya sacaríamos entonces que el valor de Y es igual a 4. Y de esta manera ya tenemos la respuesta del valor de X y el valor de Y. Y como ya conocemos el valor de Y, o sea, ahora sí conocemos otra incógnita, ahora sí, de la ecuación 2, podemos calcular la última pregunta que nos hace el ejercicio, que es ¿cuál? El porcentaje de hidrógeno exactamente, el porcentaje de hidrógeno en la corriente 1, ¿sí o no? Entonces venimos acá, de la ecuación 2, Y vale 4. Esta ecuación recuerden que salió del balance de hidrógeno, del balance elemental de hidrógeno, ¿no?
en el global. Entonces y vale 4, ¿cuánto nos dio N1 de CXHY? 80 cerradito, más 2 veces N1 de hidrógeno, que ese es el que no conocemos, más 2 veces el de agua, ese ya lo conocemos, nos dio 115 si no me equivoco. Y eso tiene que ser igual a 558. De aquí nos quedaría entonces que el flujo molar de hidrógeno es igualítico a ¿quién? Aquí sería 320 y 330, 550 y nos dio negativo, no. Nos dio 8 dividido en 2, 4. ¿Sí? ¿Les da 4? Kilomol hora. Ahí está. ¿Sí o no? De esta manera, ya si revisamos aquí la situación de las preguntas, tenemos la fórmula molecular y el flujo molar alimentado. ¡Ay, me falta el flujo molar alimentado al proceso! ¿O ese ya lo tenemos? No, mentira, ese ya lo tenemos, ¿no? Era 80. El flujo molar alimentado al proceso. Eso sería lo que es N1, ¿cierto? Hallémoslo, no es para nada difícil. Si ya como tal, si se refieren al flujo molecular alimentar al proceso, sería N1, que sería el flujo, aquí es H2, ¿no? Que sería el flujo de CH4, aunque bueno, coloquémoslo así, CXHY, y ya esa variable la reconocemos así, y N1 de hidrógeno. O sea que N1 nos da igual a ¿quién? A 80 más 4. O sea que el flujo 1 solito es igual a 84 kilomol hora. Ahí está. Y con esto, mis queridos amigos y amigas, quedaría finalizado el ejercicio. Este ejercicio era un ejercicio de habilitación de la Universidad Industrial de Santander de la materia de estequiometría. Ahí está. Espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.